Ya tengo miedo. Que enseguida me ayudaron. ¡Qué vergüenza! Sin impuestos. Aquí vive el demonio. Espero que no muera. Sin pagar nada. Saludos amigos, bienvenidos en mi canal. Mi nombre es Kinga y hoy les voy a llevar a unos lugares bellísimos que no son tan populares en República Dominicana. Entonces abróchense los cinturones porque empezamos este viaje con esta moto. Amigos, por la primera vez voy a montar la moto en República Dominicana. ¡Qué emoción! Ya no puedo esperar qué vamos a ver hoy. Ya pongo mi casco y vamos a pasar este día juntos. Can't choose you. Amigos, como ustedes pueden ver, eso no sale eso no sale como yo quería. Entonces, no sé qué hacer. Can't choose to let go. Can't choose you. Can't choose to let go. Can't choose you. Ok, es mi segunda parada, a decir verdad, pero la primera que quiero mostrar a ustedes. Entonces, este lugar detrás de mí, la Boquita del Diablo. Aquí vive el verdadero diablo en República Dominicana. Ya tengo miedo. Este demonio ustedes pueden ver con sus propios ojos, sin pagar nada, sin impuestos. Solamente hay que llegar a Las Galeras, al pueblo El Francés, para ver el verdadero diablo. Conmigo David de acá, de esta zona. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y qué me puedes decir sobre este lugar, sobre Boquita del Diablo? ¿Qué Muy hermosa. Sí, y viene mucha gente para ver este lugar, o eso no es un lugar muy famoso. Viene mucha gente, sí. Y mayormente son los dominicanos o extranjeros. Todito viene. Ok, mezcla. No tengo ni idea si será posible llegar a mi destino de hoy, entonces a Las Galeras. Ustedes han visto el clima en Samaná, ya tengo todo mojado hasta mis panties y todavía allá ya empezó a llover, entonces ya tengo miedo y tengo que volver muy rápido a la moto para llegar, no sé, a cualquier lugar. Como ustedes pueden ver, ahora el clima me favorece un poquito. Tengo que aprovechar muy rápido esta ventanita en el clima, puedo decir, porque por ahora no llueve.
Por fin llegamos a nuestro destino de hoy, entonces a la Boca del Diablo. Como ustedes pueden ver, espero que no muera. Pero tranquilos, eso solamente son manchas de mis guantes y ya estoy muy sucia. A decir verdad, de nuevo empieza a llover. Amigos, a veces hay días cuando no sale nada y todo sale mal, puedo decir así. Creo es mi tercera parada en camino de Las Terrenas a Las Galeras y de nuevo hay lluvia muy fuerte. Entonces, en pocas palabras, quiero decirles qué pasó hoy. Yo levanté muy temprano porque a las 7 a.m. y a las 8:30 he ido ya para llevar la moto que uso hoy. Al llevar la moto empezó a llover muchísimo. Pero después de 5 minutos se cayó la lluvia y ya. Imagínate, yo salí de Las Terrenas, el clima muy bonito. ¿Y qué pasó? Los que dicen que empezó a llover tienen razón. Empezó a llover, yo tengo todo mojado, hasta mis panties, y tengo frío horrible. A decir verdad, estoy aquí en la Boca del Diablo, pero tantas cosas han pasado durante este viaje en esta lluvia. Imagínate que yo caí de una moto en una estación de combustible porque estaba tan mojado el piso que yo caí. Pero gracias a Dios tuve suerte porque había unos muchachitos que enseguida me ayudaron a levantar la moto. Y ay Dios, qué vergüenza. No. Gracias a Dios no pasó nada a mí y a moto no pasó nada, entonces está bien, pero hoy todo me sale mal. Mira, la moto allá y yo por aquí escondida porque no sé si eso va a parar o no, porque el agua cae más agua. Este sonido de la lluvia es súper bonito, pero me parece que ya poco a poco la lluvia se para, gracias a Dios. La prueba número 4. Tengo de nuevo 5 minutos para grabar porque no llueve. Llegamos al punto que quería mostrarles hoy. Entonces, la Boca del Diablo, cerca de Las Galeras. Es un lugar donde vive un demonio en República Dominicana. En este lugar pasa la magia, milagro, o mejor decir, la cosa al contrario de milagro. Aquí vive el demonio en República Dominicana. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad es que esta formación de las rocas es un fenómeno natural. La marea del mar choca las rocas de aquí y empuja el aire por orificios en diferentes lugares y eso produce un sonido como de la garganta del diablo. Ahora ustedes tienen que escuchar este sonido. Secadora natural gratis. ¡Qué fuerte! Eso es uno de los únicos lugares sobre que yo sé en República Dominicana donde se explota mármol. Aquí a mi derecha, mina de mármol del año 1970. Vamos a acercarnos para ver el mármol en su lujo. De aquí se explota mármol y se corta las rocas así. Antes yo he visto muchas camionetas que salían de aquí con los bloques de mármol así. Quizá todavía está exportado, no tengo ni idea. Ustedes pueden escribir en los comentarios. Mira qué bello.
Pero yo tengo que seguir adelante porque de nuevo empieza a llover. En camino hacia Boca del Diablo hay un lugar que siempre hay que visitar porque las vistas son impresionantes y eso sería la primera cosa que les mostraría en este video, pero la lluvia no me permitió. Entonces ahora les presento las ruinas de Casa Castillo. Y aquí tengo una curiosidad. Mira, mira, mira. Se puede comprar este terreno. Y si yo tendría suficiente dinero, por supuesto compraría este terreno. Escribí al dueño de este lugar y me dijo que este terreno cuesta $250,000 americanos. Compraría si tendría dinero. No tengo dinero, no compro. Pero quizá tengo que hacer una colecta de dinero. Es una buena idea. Se me recordó una cosita que quería preguntar a ustedes. Hay personas que dicen que este camino y más allá hacia Playa Frontón es un lugar peligroso. ¿Y qué yo quiero decir peligroso? Yo he escuchado unas historias sobre los asaltos, sobre asesinos. Yo no sé de dónde la gente sacó esas informaciones, pero me interesa muchísimo lo que pasa con el camino hacia Boca del Diablo y Playa Frontón. ¿Realmente es tan peligroso como dicen? He ido aquí unas veces, yo diría como 4 o 5 veces. Por la primera vez cuando he ido aquí, me asistió Policía del Turismo, entonces Politur, porque ellos estaban vigilando la zona donde la calle principal que va hacia Las Galeras se conecta con esta ruta hacia Playa Frontón. Ellos me acompañaron y eso fue solamente una vez. El resto del tiempo yo llegué siempre por aquí por mi cuenta propia y nunca me sentí en peligro. Con mi pelo en desorden muy grande, llegamos al último lugar de hoy, a una de las playas más bellas. Y aquí ya no hay demonio, diablo, nada de nada. Ahora vamos a descansar un ratito. Hoy tengo 100% mala suerte con todo. Ahora unos que no quieren escuchar mis quejas pueden ir a la próxima parte del video. Los que no tienen problema con quejas pueden quedar. Solamente quiero decir que yo planeaba este video hacer de una manera 100% diferente. Preparé para ustedes unos temas que quería mencionar sobre mi vida aquí en República Dominicana. Y también quería mostrar unos lugares, gracias a Dios, algunos podía mostrar a ustedes, como por ejemplo Boca del Diablo, Mina de Mármol, pero todavía no he llegado a la playa Rincón, por ejemplo. Ya me parece que tengo que darme prisa porque todo eso viene a Las Galeras y yo todavía tengo que volver a Las Terrenas. Sin duda alguna, hoy fue el peor día para hacer este video, pero la última semana estaba lloviendo muchísimo y a decir verdad no me quedó mucho tiempo en esta zona en República Dominicana y sí, yo tuve que grabar este video. Por lo menos podía hacerlo con el carro, entonces sería menos mojado. Aunque yo tengo miedo de esta lluvia, ustedes tienen que admitir, es un paisaje lindísimo. Y así por todo eso no grabé, creo, la mitad del video que quería grabar. Tengo solamente unos videitos, unas cositas que podía grabar con la lluvia. No tengo ni idea qué saldrá de este video.
pues vamos a ver al final al editar. Y en este lugar, amigos, quería dar gracias a todas las personas que me apoyan en Patreon y en YouTube Subscribe. Mil gracias por su apoyo y confianza. Y una cosita que quería mostrar a ustedes. ¿Qué tal mi ropa después de manejar hacia Boca del Diablo? Ay, mira, mira, mira. Mis bonitos pantalones y mis zapatos, todo muy sucio de lodo. Pero ustedes saben, al manejar una moto y ensuciarse no pasa nada. Aquí el clima es así que yo al llegar a las galeras tenía toda mi ropa mojada por la lluvia fuerte durante la ruta y resulta que ahora ya todo es casi seco. Amigos, en este lugar pasó la magia de la lluvia. Por el motivo de la lluvia que ha llovido tanto, el micrófono dejó de funcionar. Por eso no tengo el audio del fin de video. Gracias a Dios eso pasó al final de video. Aquí quería presentar una de mis playas favoritas en la República Dominicana, Playa Rincón. Ustedes tienen que admitir que esta playa es preciosa. Después de la visita en la Playa Rincón, tuve que volver a Las Terrenas y yo quería volver antes del atardecer. Pasó lo que pasó y volví a la ciudad después del atardecer. En el centro de la ciudad me paré para comer algo. Este día estaba tan intenso que eso fue la primera cosa que he comido en el día entero. De todos modos, espero que a ustedes les guste este video. Como siempre, deja like, suscríbete y comparte con tus amigos. Hasta el próximo video. ¡Chao!